Esta semana en Sin Comentarios, en la nota internacional, una plaga de chinches azota a París. Oh, oui, oui, la ciudad del amor, la ciudad del arte, la ciudad de me baño los jueves, aunque aguante 2 días más, tiene problemas más horribles que los diseños del licenciado Valeriano. Además, Florencia se une a Nueva York, Berlín y otras ciudades que le pusieron un alto a Airbnb para intentar revertir la gentrificación. Representantes de esta plataforma declararon a cámara perros para saber quiénes son los compas. En las nacionales, San Diego declara crisis humanitaria por la alta cantidad de migrantes que están intentando pasar a Estados Unidos por Tijuana y se viraliza video de personas cruzando a pie la frontera con todo y un perrito justo por el medio de la obra donde se está construyendo el muro. Mientras los empresarios culpan a la crisis migratoria de que los gringos ya no quieran venir a gastar sus dolarucos en las ciudades fronterizas, como si los gobiernos y las propias empresas no fueran los principales responsables de que la gente se quiera ir a buscar el sueño americano. Que las instituciones no reconozcan su responsabilidad en la crisis migratoria es como pues traumar a tus hijos y luego dejarlos solos cuando necesitan ayuda para poder acoplarse a la sociedad como personas funcionales. ¿Verdad, mamá? También detuvieron a Andrés Roemer en Israel. ¿A quién? Exactamente, ya nadie se acuerda de quién es ese señor, pero es importante que les demos una refrescadita, porque según sus denunciantes por abuso, debe muchísimas el desgraciado. La descripción gráfica de la frase, amiga, eres arte, por fin va a ser sometido al peso de la ley después de años de esconderse de la justicia sin admitir que se estaba escondiendo de la justicia. En las locales, en una nota que vamos a dar nada más por encimita porque tenemos más miedo que ganas de informar, autoridades federales intervienen en Teocaltiche y encuentran presuntos centros de operación y vigilancia de cárteles instalados en la región. Ahora sí, pásenle a su dosis semanal de gente que no sabe lo que está haciendo, informando a gente que claramente están tomando malas decisiones. En Teocaltiche, municipio de Jalisco Hermoso, un operativo interinstitucional coordinado entre la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal desarticuló lo que aparenta ser 2 supuestos centros de vigilancia clandestinos pertenecientes a un grupo criminal. O sea, básicamente tenían su simisistema C4 con el que podían monitorear los movimientos en la región. Las autoridades también incautaron armas, vehículos y detuvieron a 4 personas. Ok. Que se sepa que hago esta nota bajo protesta porque no puede ser que estemos en Jalisco y no cubramos la nota más importante de la semana. Pero óiganme bien, esta nota se acaba aquí. En este espacio no solemos cubrir las notas sobre el crimen organizado porque nuestra línea editorial se basa en 2 pilares. Primero, malvibrar a la audiencia lo menos posible y segundo y más importante, somos culitos pero estamos sanitos. Entonces, si quieren seguir la cobertura completa de lo que está haciendo el gobierno del estado junto con la federación y ver qué es lo que está pasando en Teocaltiche, vayan a El Informador. Hay periodistas de verdad, periodistas con huevotes y ovariotes, están haciendo pues la chamba que a nosotros acá pues mira nos tiembla como mazapán. El mazapán no tiembla, se desmorona como nuestro No es París, pero casi, porque en los últimos días se ha reportado en redes sociales y medios digitales que una plaga de chinches ha invadido diversos spots de la Ciudad de México. A mediados de septiembre se informó en varios grupos de Facebook de habitantes del Valle de Chalco que las habían visto en el metro de la Ciudad de México, particularmente en la línea A que circula de Pantitlán a La Paz, al oriente de la ciudad. Como es de esperarse, los directivos del metro se sacudieron las chinches, se lavaron las manos y negaron que tuvieran algún problema, pero que aún así fumigarían de manera preventiva. Porque claro, sabemos que las chinches en efecto son el menor de los problemas que tiene el metro de la Ciudad de México. Entre finales de septiembre y principios de octubre se supo que alumnos del CETIS 9, de la Autónoma de la Ciudad de México y de la UNAM de varias facultades como la de Química, Veterinaria y Derecho reportaron a las autoridades escolares que tenían un verdadero problema de infestación, así que suspendieron clases, uy, qué raro, para echar raid, agua bendita y hacerle un exorcismo a las instalaciones. Al día de hoy, más facultades de la máxima casa de estudios se han sumado a la suspensión de clases, tales como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Sorprendentemente, de la Facultad de Filosofía y Letras, nada. Yo creería que son los que están como más enchinchados, pero no.
También le pidieron a todos los estudiantes de estas facultades que revisaran toda su casa y su ropa para ver que no se las hayan llevado de mascotas. Obviamente los alumnos se indignaron porque si de por sí se llevan tarea a su casa, ahora la van a tener que hacer de entomólogos y dedicar tiempo extra a buscar chinches colchoneras. Mira, aprendí a decir una palabra nueva. ¿Eso creen? ¡No! Ya se te olvidó cómo decirla. Entomólogos. La volviste a leer. No está en el prompter, Lo mismo ha pasado en Francia, menos de un año de los próximos Juegos Olímpicos de París, donde no se veía una infestación así desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que la plaga ha afectado al menos a 1 de cada 10 hogares. Y se ha visto también en el metro, las escuelas, los cines y hasta en los hospitales, al grado de que el gobierno de Francia y la Agencia de Salud de este país ya emitieron una alerta sanitaria y declararon que hay un problema de salud pública, por lo que pidieron a los ciudadanos revisar sus cosas al llegar a casa y que tengan cuidado al comprar muebles de segunda mano o ropa de la Megapaca. La Megapaca Sacré Bleu. Esta situación también ha preocupado a quienes viven del turismo, ya que al ser una de las ciudades más visitadas del mundo, se cree que el turismo pueda verse afectado por esto. Y además es el Mundial. El Mundial no, los Juegos Olímpicos. Claramente no veo deportes, pero ¿saben qué? Sí me enteré. Y lo hablemos si quieren en el podcast. Este cagadero se originó, no estoy diciendo que sea el motivo, pero justo después del Fashion Week. Ay, sí, bien fashionistas, pero bien mugrosos. Que, por cierto, el gobierno de Francia dijo que no tiene nada que ver con el estatus socioeconómico, porque las chinches no discriminan. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Nueva York y los Airbnbs? Bueno, si no lo recuerdan, dejen de fumar marihuana tan seguido y brinquen a nuestro video anterior para que se pongan al tiro. ¿Listos? Bueno, pues ahora Florencia está restringiendo los Airbnbs en su ciudad. De entrada le está dando un descansito de impuestos por 3 años a aquellos arrendadores que pasen de un esquema de rentas a corto plazo por un modelo más tradicional. También se está proponiendo una ley que exija que las estadías en el centro histórico o municipios muy turísticos sea de por lo menos 2 noches. ¿Y cuál es mi opinión? Pues que si ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, no inviertan en Airbnb. Si ya invirtieron. Si no, busquen otro jale. El pasado 2 de octubre, el gobierno de San Diego, California, declaró crisis humanitaria debido al aumento desproporcionado de personas intentando cruzar por la frontera de Tijuana. Esto a menos de un mes que en Eagle Pass, Texas, declararan emergencia por la cantidad de migrantes que intentan cruzar por Piedras Negras. Claramente los gringos se están poniendo más nerviosos que alumnos de secundaria exponiendo con una cartulina que terminaron 10 minutos antes de iniciar la clase, mientras la gente le está poniendo más atención a la nota del perrito que cruzó la frontera caminando, siguiendo a algunos presuntos migrantes. Parece que andamos súper desorientados con este asunto, y si no es porque le estamos poniendo más atención a la nota del perrito migrante, que por cierto ya lo deportaron, es porque hay prensa que está usando encabezados tramposos para hacer parecer que esta situación es culpa de los migrantes. En esta nota de Forbes, el problema que señalan las cámaras de comercio tiene que ver con las masivas solicitudes de visas y de asilo que sobrepasan la capacidad de las autoridades gringas y que Estados Unidos está siendo tan estricto con las revisiones de vehículos en la frontera que el tiempo que le toma a un turista gringo en México regresar a su país cruzando por tierra es lo suficientemente largo como para que digan, ay no, qué hueva ir a Tijuana, mejor comemos Taco Bell, vemos a Taylor Swift mientras ella va a un partido de fútbol americano. Claro que hay pérdidas. Según la nota tramposa de Forbes, las cámaras de comercio estiman que solo en Tamaulipas estas oscilan los 160 millones de pesos. Pero echarle la culpa a la crisis migrante es solo revictimizar a las personas que se ven obligadas a emigrar huyendo de la violencia, del hambre, de la crisis climática y de la falta de oportunidades para encontrarse con violencia, hambre, crisis climática y, ¿cómo no?, más falta de oportunidades. Según análisis de activistas, el 70% de los deportados de Estados Unidos que cruzaron por Eagle Pass se van a quedar en Monterrey a ver qué les ofrece la ciudad que, según su gobernador, trabaja mientras en el sur se descansa. Esto significa que, además de todo, estas personas se van a tener que exponer a los horrores de la tele regiomontana. Según una columna del partido, no es partido, es Patricia,
Pero podría ser su propio partido. Según una columna de Patricia Mercado para La Lista, las oleadas de personas intentando migrar siempre se detonan a partir de anuncios sobre cambios en las políticas migratorias en Estados Unidos. Además de todo, se viene año electoral y México está usando trabas para los migrantes, como cancelar los viajes de trenes que vayan del sur al norte del país para evitar transportar migrantes a su paso. La oleada de estos no es más que una desesperada vámonos al norte ahorita, antes de que sea más difícil. Según Mercado, las organizaciones civiles y activistas concluyen que el problema además se agudiza si tomamos en cuenta que los migrantes suelen ser los menos informados sobre lo que pasa en la frontera. Entonces, no. El problema no es la crisis migratoria, sino todo el desmadrito que hay detrás. Gobiernos que no lograron garantizar los mínimos derechos humanos, que no pueden generar oportunidades, que no pueden con la inseguridad, que no pueden frenar la explotación de recursos y de personas, que no pueden garantizar salarios dignos. La migración es solo un síntoma de esta paradoja en la que los líderes hacen como que hacen y luego ya no saben qué hacer cuando lo que no hicieron les explota en la cara. Hablemos de Andrés Roemer, detenido en Israel por acusaciones de abuso sexual. Y ustedes se preguntarán, tía Fernanda, ¿quién es ese Pokémon y por qué es relevante que hablemos de él? Este pálido y sexagenario querubín es un ex diplomático del sexenio de Peña Nieto, pseudo intelectual de gobierno, asesor de políticos noventeros y celebridad periodística de TV Azteca de la primera década de los 2000 y más para acá. ¿Qué? Un hombre cercano al poder y a los medios masivos de comunicación, abusando de su poder para obtener sexo. No podría saberse. Ahí les va un repaso del currículum de este espécimen para que se den una idea de por qué se creía con derecho a tanto. Es abogado. Desde ahí, todo mal. Ecónomo. Fue asesor de los expresidentes Salinas, Cedillo y de Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación a mediados de los 90. Y después ocupó el cargo de intelectual mamador, así oficialmente, en Conaculta. Y TV Azteca le dio cobijo y lo puso a cuadro con programas de opinión en los que podía lucir sus dotes de cerebrito juvenil y simpaticón. Y a nosotros TV Azteca no nos dio ni madres, más que un piloto que nos canceló antes de que saliera al aire, que se llamaba Mientras nos cancelan. Muy huevudita yo fui a ponerle ese nombre y ¡zas, culera! Pero aquí estamos, con medios que sí creen en nosotros, quizás porque no nos están supervisando. Nada más véanlo en sus años mozos. Y Roemer, espérense, ¿sí tenemos fotos de él en sus años mozos? El punto es que si fuera contemporáneo de millennials o centennials, seguro que sería de los que publicarían fotos de él en cuello de tortuga y un caption con fregaderas como nada como la lluvia, un buen libro y una taza de café. Ahora ya sabemos la cantidad de red flags que tiene un tipo así, pero nuestras hermanas de la época pre-redes sociales no tenían pinche idea, güey. Se quieren se quieren enojar, se quieren encabronar. Ese fue grito para Carla. Voy a poner una cámara live de Carla reaccionando a los videos que va a editar. ¿Te vuelvo a dar la línea o estuvo bien? A tu madre. Según una investigación de Alejandra Creil para MX, por ahí del 2016, Roemer fue embajador de México ante la UNESCO en París. ¿Cuánto París en este podcast y videoblog? El gobierno de Peña Bebé le autorizó viáticos para rentar una humilde casita en la avenida Víctor Hugo por 300,000 pesos al mes. Y además le pagaron el envío de obras de arte, su Mercedes-Benz y un perro piano que se rayó en la mudanza y también fue reparado con cargos al dinero público. En febrero del 2021, gracias al grupo Periodistas Unidas Mexicanas, güey, parece que vas a sacarle una película que Martin Scorsese va a odiar. A Andrés, me mama el presupuesto público Roemer, le tronaron más de 60 acusaciones de violación y abuso sexual, siendo las más antiguas de por allá del año 1993, cuando Roemer tenía 30 pinches años, desde joven, hijo de su madre, porque 30 años son jóvenes. Yo soy una cachorrita, una bebé. Su modus operandi, según los reportes, Roemer aprovechaba su posición de poder e influencia, atraía a las mujeres con ofertas de trabajo, las citaba en su casa de la colonia Roma, las llevaba al sótano de su casa, les facilitaba alcohol, se les insinuaba sexualmente y luego, ahí así a la brava, se tocaba
y tocaba a sus víctimas sin su consentimiento. Al mero estilo del viejo PRI que terminó siendo el mismo PRI o del carnal de las estrellas. Solo 2 meses después de que le tronara el pedo, Andresito huyó a Israel ondeando la bandera de ahora sí soy judío, recíbanme por favor, me quiero reencontrar con mis raíces. Esto no tiene nada que ver con las 60 acusaciones de violación y abuso, ni con que Israel no tiene tratado de extradición pues con México, ¿no? Una vez que dijo 1, 2, 3 por mí y todos mis amigos, procedió a negar absolutamente todas las acusaciones. Y voy a hacer aquí un paréntesis, que no vamos a tolerar hoy ni nunca discursos de odio, incluidos aquellos que sean antisemitas. A Roemer se le critica por pero por judío, aquí a nadie. Entonces llegamos a la parte de su detención y después del chismecito ya podemos alegrarnos todas al unísono, ¿no? Bueno, por lo menos temporalmente. AMLO confirmó el lunes 2 de octubre la detención de Andrés, no sé mantener mis pantalones puestos, Roemer, en Israel. Y aunque es cierto que no existe un acuerdo de extradición entre ambos países, el presidente jura y perjura por la 4T y todo lo que es sagrado que sí lo van a retachar para acá. Tras las declaraciones de AMLO, la Embajada de Israel declaró en su página oficial que desde el 2022 había recibido la solicitud para extraditar a Roemer por los delitos que se le acusan. Y aunque no existe un acuerdo de extradición entre ambos países, Israel dice que respeta el Estado de Derecho y no es un refugio para criminales, por lo que declaró que trató la solicitud con toda seriedad y continuará haciéndolo en el futuro. Ya solo falta que el Tribunal Regional de Justicia de Jerusalén dé luz verde para su regreso a México y que este sujeto enfrente a la justicia, o conociendo cómo funcionan las autoridades en México, tal vez no. Yo soy Fernanda Dudet, esto fue Sin Comentarios. Estamos finalmente en esta nueva etapa, como vieron en las cortinillas, con el informador. Pinches 10 años, chingue jode. Aquí estamos. Y si no es suficiente para ustedes este video semanal todos los miércoles donde les damos el resumen, el jueves tenemos los chismes de entretenimiento, los lunes una entrevista muy perrona para gente muy chida, o sea para ustedes, pero de gente también muy chida. Y si todavía no es suficiente, también tenemos un podcast donde se ve lo que acabamos de revisar, enriquecido. Ya viene la policía por nosotros. Y si todavía quieren más porque no tienen pinche llenadera, también tenemos en Patreon la edición sin censura de chismecitos que no nos animamos a poner acá porque ya somos serios, somos parte del informador. En fin, yo soy Fernanda Dudet, esto es Sin Comentarios. Nos vemos próximamente, no los quiero porque no los conozco. Chao. Ya, sí la entendí. California, es que este está en Italia. Te odio muchísimo. No me odias, me amas. Te odio. Doble zinc, hija de tu... Ya no. En cuello de tortilla.